Buenas tardes, estamos en Transformación al Día. Muchas gracias a Clarisa Camargo. Muchas gracias a ustedes por invitarnos nuevamente a este su programa. Gracias, muchas gracias a Humberto Ramos García. Muchas gracias y muy buenas tardes. Esta tarde charlaremos acerca de un tema que pareciera abundar al respecto, en tanto que es el tema de hoy, las redes sociales. Pero queremos abordar el fenómeno, queremos abordar el impacto que tienen, y para eso invitamos a Clarisa y a Humberto. En tanto, Clarisa es estudiante de la carrera de... Bueno, ahora estoy estudiando la licenciatura en Derecho y estoy estudiando el posgrado en Historia del Arte por parte de la UNAM en su sede del Instituto de Investigaciones Estéticas de Oaxaca. Y eres licenciada en Historia del Arte por la UAP. En Filosofía del Arte. Perdóname. En Filosofía del Arte. Humberto es comunicólogo, es maestrante ¿en qué carrera, Humberto? Educación superior. En Educación Superior, y es director del portal Barrios Oaxaca. Barrios Oaxaca, empezando en Barrios, así es. Bueno, por cierto, está arrancando con mucha fuerza y está siendo muy visto el portal. Se lo recomendamos, no dejen de echarle un ojo a Barrios. Bueno, vamos a hablar esta tarde, decíamos que las redes sociales es un laberinto inverso. Quisiera iniciar con una pequeña introducción. La gran metáfora de la existencia humana es el laberinto. Como se sabe, el laberinto como figura es una réplica de las entrañas. El laberinto es el recorrido del hombre hacia su interioridad, al centro, a las entrañas. Las redes sociales han generado un laberinto inverso. Desde la interioridad se pretende salir al exterior. El exterior es una ficción que se ha construido por quienes realmente han construido emporios que controlan la realidad. Y las redes sociales construyen realidades. Las redes sociales pueden impactar de una manera brutal en las realidades. Todos hemos sabido del impacto político que han tenido las redes sociales, por ejemplo, en lo que fue llamado la primavera árabe, donde cayeron varios gobiernos, o el impacto que tuvo también en el movimiento de los indignados en España, por mencionar otro momento político, histórico, o el impacto que tuvo cuando se generó el movimiento Occupy Wall Street, en el corazón financiero de los Estados Unidos, o el impacto que tuvieron en la llegada de Donald Trump y la llegada recientemente de Bolsonaro. Pero, para no irnos tan lejos, apenas hace 2 días se dio en México el grito de independencia y las redes sociales construyeron un consenso en torno al informe de Andrés Manuel López Obrador, y se vio como un informe sobrio, austero, patriótico, incluyente, pacifista, y hubo consensos en redes sociales, y pareciera que en las redes sociales es donde se está construyendo la opinión pública y donde se está generando los debates y donde nos estamos asomando todas y todos. Si te pregunto, Clarisa, ¿cómo definirías tú al Instagram? Quisiera que me dieras tu opinión. Una red social que tiene mucha importancia. ¿Cómo definirías tú al Instagram? Podría irme como un poco por los antecedentes a nivel de la filosofía. Pienso que los fenómenos contemporáneos que se gestan a partir de las redes sociales son fenómenos que ya se estaban advirtiendo desde el libro de la reproductibilidad técnica de Walter Benjamin. Y lo que sucede es que él avecinaba ya con la caída del peso de la historia en nuestra edad contemporánea, que estaríamos sujetos a reproducir imágenes, a reproducir a partir del mecanismo de la tecnología una serie de información que ha carecido de aura, ¿no? Ahora, curiosamente esto lo advierte en relación a la fotografía. La fotografía como tal refiere a la pérdida de aura porque puedes reproducir esta imagen de manera infinita e invariable, y esto puede suceder desde las galerías, donde ha perdido el peso ya el artista, el artesano, como artífice, creador y transformador de la realidad social con un carácter de aura que se erige sobre sí misma. Sin embargo,
Curiosamente, el Instagram, que es una de las plataformas, y se considera plataforma porque tiene la posibilidad estructuralmente de acercarnos a nuevas perspectivas de difusión masiva, creo que en lugar de desacralizar el arte, de llevarlo como a su pérdida de aura, lo que posibilita es el acercamiento, ¿no? Generalmente el arte tiene ese carácter de remitirnos a nuestra propia conciencia, y el Instagram como fenómeno social que no se había advertido filosóficamente, ahora está siendo propulsor y generador de transformaciones sociales, como se ve. Y no solo de esto, no solo de una transformación social a nivel político, que es a donde quizás estamos un poquito más versados, sino también de una nueva sensibilidad estética. Esta nueva sensibilidad estética se llama estetización. ¿No crees que, perdón que te interrumpa, no crees que el Instagram nos esté vendiendo deseos de cuerpos, de paisajes? Se ha convertido en aquella fuente del narciso en la cual nos reflejamos y que estamos embobados. ¿No crees que se ha convertido en un templo del hedonismo? Un templo del hedonismo, qué hermosa metáfora. Efectivamente, creo que, en resumen, para mí todo el problema de las redes sociales no es un problema, es un instrumento. Y como instrumento debería de servir tanto para erigirnos como dentro de las mejores categorías de las cualidades estéticas, éticas, como también pueden llevarnos al alejamiento de la realidad y al ensanchamiento de la era del vacío. Ahora, el Instagram en efecto propone una dinámica social que genera en sus avatares epistémicos contemporáneos una nueva proyección hacia una sensibilidad estética que está distanciada. Necesitamos todo el tiempo demostrar dónde comemos, dónde planificamos nuestra vida, dónde estamos teniendo ciertas sensaciones de gusto, pero no necesariamente es la única manera de utilizarlo. Creo que dentro de las mejores cualidades que se pueden aportar a partir de estas categorías de una nueva estética, pues es que nos posibilitan la comunicación, ¿no? Antes no tendríamos idea de cuánta dinámica de flujo había dentro de las categorías de las estéticas contemporáneas, porque no teníamos ese acercamiento. En efecto, el acercamiento nos debilita un poco la conciencia, pero también nos posibilita una dinámica de interacción que nos lleva además a poder ver en vivo, en el Instagram, en las historias online, el Museo del MoMA, el Museo de Bellas Artes, porque incluso la NASA, ¿no?, tiene algunas transmisiones en vivo que son impresionantes, y como tal, pues es un instrumento. La dominación y la exclusión que se da hacia este instrumento, pues depende mucho de la susceptibilidad y de la educación que tenemos. Humberto, ¿no te parece cruel el Instagram? ¿No te parece que el Instagram a los feos nos excluye de esa plataforma? Que solamente nos acercamos o nos pretendemos acercar a lo bello, o aparentamos ser bellos, o pretendemos aparentar ser bellos, o ocultamos nuestros cuerpos, o lo disimulamos con los filtros para que en Instagram seamos bonitos y bien portados, o pretendamos presentar como algo que no somos. ¿No te parece cruel esa plataforma? Hay un sentido, ahorita que platicábamos acerca de lo que comentaba la compañera aquí invitada, es que cada quien va siendo el reflejo actualmente de tu personalidad, de tus gustos, de tus intereses, de tus aficiones, se van trasladando al final de cuentas a tus redes sociales, ¿no? Hay quienes van llenando vacíos a través de ciertas publicaciones o a través de ciertas fotografías, ¿no? A lo mejor hay quienes no pueden compartir una foto de él o de ella, pero pueden compartir o tratan de llenar eso que tú comentabas, como nosotros los feos, a los que nos excluyen. Lleno ese vacío a lo mejor a través de un lugar que yo puedo ir visitando, a un lugar que yo pienso que los demás no pueden ir a visitar, ¿no? O compartiendo la comida que yo puedo compartir. Al final de cuentas, los usuarios de Instagram, los usuarios de Facebook, terminan siendo o la materia para utilizarse, o solamente, o alguien que utiliza, ¿no? También hay luchas de poderes dentro de las redes sociales. ¿Tú crees que
si no dejamos testimonio fotográfico, no existimos? ¿Tú crees que si no registramos con fotografías nuestro paso por tal o cual ciudad, no sirve de nada el que la visitemos? Por ejemplo, hace unos días me pasé en París, estuve en la Torre Eiffel, pero como no me tomé una foto, no fui. No cuenta, no existió. ¿Tú crees que eso suceda? O sea, que en la práctica eso suceda, en la realidad eso suceda. Eso sucede, y lo también complejo e interesante es que hay consumidores para ese tipo de contenidos, ¿no? Hay quienes... Es lo que comentábamos lo que comentaba hace un momento, es una cuestión, es una lucha entre quienes emiten los mensajes y también quienes consumen, ¿no? El surgimiento de los influencers, de las influencers, que te venden a través de las redes sociales espejos de experiencias y anhelos por querer ser, por querer transformarse en eso que uno ve, ¿no? Ahorita actualmente a lo mejor yo no puedo ir a un lugar, no puedo ir a París, pero puedo seguir a alguien quien constantemente comparte ese tipo de experiencias, y me puedo llegar a reflejar en él o en ella a través de un corazón en sus fotografías, a través de un comentario, a través de compartir esa misma fotografía. Existe la necesidad que hemos construido y que se ha construido en torno a la nueva era de las redes sociales, ¿no? Te ven en la necesidad de postear una fotografía para verificar esa acción, y también tú construyes esa misma necesidad en quienes te siguen. ¿Somos lo que mostramos? Sí somos lo que mostramos. Tanto es así que, por ejemplo, a mí en la carrera nos enseñaban, en la materia de publicidad de mercadotecnia, nos repetían constantemente referente al branding personal, ¿no? Uh-huh. Uno es lo que refleja en sus redes sociales, qué compartes, ¿no? Hay un libro también que es interesante, La Memocracia, o también cómo se vuelve elitista los memes que tú decides compartir, lo que no decides compartir, lo que decides compartir a los demás, cuándo lo decides compartir, con qué intención lo decides compartir, y vas construyendo una imagen en redes sociales que a lo mejor puede llegar a distar de lo que representa la realidad, ¿no? Sí. Bueno, yo quisiera comentar que también tiene que ver con la dinámica de la sensación que se tiene por generaciones. Sí. Seguramente mi abuela no necesitaba ninguna fotografía, ningún registro para saber y tener una memoria. Pero teníamos el álbum fotográfico familiar de Clarissa. Pero incluso, ¿no? O sea, sí es importante en algunos contextos, porque no todas las personas en todos los contextos históricos pudieron acceder a esta... porque no era democrática, ¿no? Sí. Tampoco parece que sea del todo democrática la estetización de la experiencia cuando pues puedes acceder a ciertos fenómenos de consumo, ¿no? Sin embargo, creo que en las generaciones anteriores existía un mayor acercamiento hacia la experiencia y el disfrute y el goce de la experiencia en sí, por sí y para sí. Es decir, la experiencia era autónoma, era autosuficiente. Y en las nuevas generaciones, no solo la nuestra, ¿no?, sino ya la generación de la que le decimos la generación Z, ¿no?, después de los millennials hacia la Z, parece que esto de la reproducción de las experiencias de goce y de disfrute es algo que no solo se vuelve más asequible, sino que es algo necesario, ¿no? Ya no puedes estar en un lugar sin tener que tomar alguna fotografía que dé patente, que deje patente que estuviste en esta experiencia del goce. Entonces, también tenemos un nuevo fenómeno de desfragmentación de la memoria, porque incluso los recuerdos que yo tengo de cuando era mucho más joven, que estuviera antes de que estallara este boom tecnológico, tenían una persistencia y una consistencia diferente. Pero también es a través de las redes sociales que en la actualidad podemos descubrir cosas que no sabíamos. Digamos, comentarios vanos. Podías conocer a una persona y ni siquiera podrías visualizar si tenía familia, si tenía pareja. Y ahora con las redes sociales tú conoces a una persona e inmediatamente sabes todo de su vida, ¿no? Lo que nos propone no solo es esta dinámica de espejo de la o puedes saber lo que él quiere que sepas de tu vida, porque también se pueden construir realidades, ¿no te parece? Bueno, y creo que esto depende mucho también de cómo se utilicen. Una vez más, es un conocimiento y no todo el conocimiento es un conocimiento que pueda ser útil, ¿no? De hecho,
mucho antes, Michel Foucault pensaba que también todo conocimiento genera una microfísica del poder, ¿no? Y cuando tú construyes una imagen despersonalizada de ti mismo y te estás proyectando en esta imagen, también estás proyectando mecanismos internos de control, estás proyectando también, porque no se trata del ser en sí, ¿no? Tú puedes ver a una persona que en redes sociales no escribe bien, pero a lo mejor puede tener una conversación muy interesante, y pasa a la inversa, ¿no? También personas con las que te puedes vincular muy bien en redes sociales, tienes una conversación de frente y realmente nos estamos proponiendo en una nueva era tecnológica donde tenemos cortes muy simétricos entre lo que es una persona, lo que aparenta ser y lo que podemos percibir de ella en este entrecruzamiento. Dice Humberto Eco opinó sobre las redes sociales y sus opiniones causaron un gran revuelo en conferencias, en alguna entrevista periodística. Afirmó lo siguiente: las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar, después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos serán silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los idiotas. ¿Qué opinión te merece esta opinión de Humberto Eco? Del gran Humberto Eco. Hay una cuestión ahí que era lo que también comentábamos hace un momento, el objetivo de las redes sociales, ¿no? Creo que hay quienes construyen la realidad, pero sobre todo lo peligroso o lo interesante, sí, lo peligroso pudiera ser quienes compran esa realidad, quienes compran esos argumentos, quienes compran esas opiniones, porque hay opiniones que se van construyendo y van creando realidades que a lo mejor no existen, pero pueden llegar a materializarse a través de una publicación, a través de un tweet, a través de una publicación en Facebook, ¿no? Hay quienes te venden una realidad y hay quienes logran que esa publicación se pueda llegar a transportar en el escenario real. Eso sería lo peligroso, los argumentos que se llevan a la realidad, que se desprenden de ese espacio, de ese medio efímero, y que se llevan a la realidad completamente. Tuvimos un presidente como Enrique Peña Nieto que no memorizaba 3 libros. ¿Y tú crees que Peña Nieto representa de alguna manera a uno de los personajes? Sería uno de los idiotas, valga la redundancia, abusemos del término marcado por Eco, que nos gobernó, que ha gobernado un país y que pertenece a esa generación de idiotas de la que habla Humberto Eco? Yo creo que sería más interesante hacer un análisis de cómo llega Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República. ¿Quiénes ponen a Enrique Peña Nieto en la presidencia de la República? Y quiénes al igual que al igual que en la actualidad pueden llegar a defender una idea que pudiera ser indefendible, o ciertos argumentos que pueden carecer de ese tipo de... Enrique Peña Nieto fue un personaje construido desde Televisa. Completamente de acuerdo. Incluso se le comisionó a una pareja, se contrató a una pareja para que, eso no es ningún secreto, para que le acompañara para construir una imagen. Se fue construyendo una candidatura desde el poder de Televisa. Y llegó a gobernar este país y llegó a colocar a este país en la situación en la que nos encontramos actualmente. Tú como joven, ¿cómo juzgas ese fenómeno? ¿El poder nos puede manejar de tal manera, con el poder de la televisión, con el poder de los consorcios, de manera tal que nos pueden controlar de esa manera? Bueno, antes que nada, yo creo que cualquier presidente electo, con el respeto que merece el presidente actual, es un símbolo. Y como símbolo es un icono de movilidad y de representación de México ante el mundo. ¿Quién es Peña Nieto? Una persona que no sabe hablar inglés, que tampoco tiene estudios como a nivel de profundidad en un posgrado. Es una persona que es, no digamos un chiste, pero es un símbolo de cómo se quiere representar a México en el país. Quienes ponen en un gabinete hasta el frente a una plataforma que además era
yo recuerdo, ¿no? Más o menos la época en que estuvieron las mujeres votantes, decían, es que está muy bonito, ¿no? Es que está muy chulo. Peña Bombón, realmente, te queremos en el colchón, era la... Exacto, ¿no? Era el grito. Entonces, de la plaza. Se cree, se dice que Peña Nieto, si llegó al poder, independientemente de cómo haya sido el propio proceso político y electoral, del que tampoco nunca sabremos muchas cosas, creo que estaba representando lo que se quería proyectar de México ante el mundo. Es decir, él también tenía un proyecto neoliberal, pero que ni él entendía, ¿no? Quería acercar ciertos fenómenos de consumo y de plataformas vendiendo ciertos circuitos económicos que no eran del todo sustentables, que no eran autosostenibles y que venían del exterior, pero sin preparación, ¿no? Así nos presentamos como México ante el mundo, como queremos arribar al fenómeno del neoliberalismo, pero no estamos preparados. Ahora, creo que más allá de que fuera un presidente electo que quizás daba un símbolo de representación un poco inadecuado, creo que lo que debería de problematizarnos es al mismo tiempo que en ese entonces la televisión era un fenómeno del cual participábamos como agentes pasivos, es decir, todavía hasta hace unos 9 años, 8 años, la televisión era el único medio donde podíamos acceder a ciertas perspectivas que eran la perspectiva oficial, ¿no? La forma de construir historia de manera oficial y legítima. Y si uno veía enfrentamientos o incluso si analizaba el fenómeno político de lo que estaba pasando en Oaxaca, una cosa era la realidad como oaxaqueños en 2006 y otra cosa era lo que se veía ante los medios. Ahora, lo que ha posibilitado y lo que yo rescato mucho a partir de las nuevas dinámicas es que ya no somos agentes pasivos. Existe opinión pública, existe sometimiento de la opinión pública que se hace viral, ¿no? Uno de los ejemplos que me queda muy claro es cuando Carmen Aristegui recupera su trabajo después de haber hecho comentarios hacia el presidente en turno, Felipe Calderón. ¿Y cómo recuperó el trabajo? Porque se sometió a opinión pública, porque muchas de las personas estaban haciendo un apoyo, puede ser más legítimo, menos legítimo, puede ser más o menos detrás de bastidores, puede ser más dinámico, ¿no? Pero fue opinión pública por la que recuperó el trabajo. Y esta opinión pública jamás se había materializado porque no teníamos forma de manifestar nuestros criterios. Puede que haya criterios muy banales, puede que incluso haya una forma muy pasiva y receptiva de cómo estás creyendo que estás construyendo una nueva historia o cómo estás legitimando tu opinión. Pero el punto es que finalmente por primera vez están habiendo nuevas formas de construir historia desde los de abajo, porque siempre existía la visión oficial, la versión de los vencedores, la versión que era políticamente correcta para expresar la historia, y ahora existen agentes que no son pasivos, que opinan, que dan criterio más banal, menos banal, pero están opinando. Estamos haciendo una historia desde abajo. Estamos haciendo una historia desde abajo, dice Clarisa. Sin embargo, las mismas corporaciones siguen controlando el mundo. Los grandes consorcios siguen controlando el mundo. Hace rato platicábamos de Steve Jobs, ¿no? Y pareciera, cuando va a surgir un nuevo iPhone, claro, el iPhone se ha convertido casi en una religión, que la gente está a la expectativa y que muchísimos quisieran ser los primeros en tener ese nuevo iPhone. ¿Quién controla el mundo? En 1933, un escritor que se llama Eric Bullard, en su libro La Orden del Día, relata un encuentro que hubo en febrero de 33 entre los dueños de Opel, Krupp, Siemens, IG Farben, Bayer, Telefunken, Agfa, Varta y Adolfo Hitler. Y son ellos, o fueron ellos, los dueños de esas grandes corporaciones, quienes llevaron a la humanidad al desastre que se conoció en el mundo como lo que fue el nazismo. Ellos sostuvieron económicamente esas grandes corporaciones que siguen siendo poderosas. A lo mejor te dice algo el nombre de Bayer, ¿no? La gran transnacional Bayer, el gran emporio transnacional Bayer. ¿Quiénes son los dueños de los grandes? ¿Quiénes están mandando en el mundo? También se afirma que torturar cuerpos es menos efectivo que controlar mentes. ¿Quiénes están controlando nuestras mentes, Humberto? Actualmente yo creo que es innegable y es hasta cierto punto también lamentable, se podría decir, cómo
por ejemplo, en el plano de la comunicación, cómo te enseñan, yo me acuerdo en la universidad cómo nos metían como parte de la preparación dentro de la carrera de comunicación, materias como persuasión, ¿no? Cómo a través de los mensajes uno puede orientar cierta conducta y cómo el triunfo de un buen mensaje puede ser el hecho de que tus receptores muestren o hagan una conducta. ¿Quiénes controlan actualmente a las masas como tal? Siguen siendo las grandes empresas yo me atrevería a decir, con una aparente o con una apariencia, con una cuestión disfrazada de que el tuitero, de que el facebookero todavía, de que el de Instagram tiene ahorita el poder absoluto. Hay una tendencia todavía elitista a través de la que anteriormente se replicaba en los medios de comunicación, pero que ahora se traslada nuevamente a las redes sociales, ¿no? Hay todavía esta cuestión de los que controlan y los que son controlados, ¿no? Y eso lo vemos a través de cómo se gestan incluso los movimientos dentro de las redes sociales, las discusiones, quiénes discuten, quiénes se van a los pleitos en las redes sociales, quiénes se meten a los debates y quiénes compran esos pleitos y quiénes por su parte, que pueden ser los actores incluso de esos pleitos, pueden estar reunidos o sentados en una misma mesa, ¿no? Hace unos años en América Latina, Clarisa, tuvimos gobiernos de izquierda en Brasil, en Argentina, en Bolivia, en Venezuela, y se habla por parte de los teóricos de este movimiento de América, que ha sido en América Latina, de la década ganada, porque muchos millones de pobres dejaron de serlo por gobiernos más justos, menos voraces, no neoliberales. Sin embargo, los grandes corporativos siguieron marcando la moda. Sin embargo, las familias de clase baja o clase media latinoamericanas seguimos aspirando a tener un televisor de determinada marca y con determinadas características, un teléfono con determinadas características. Vamos, en Oaxaca yo escuché decir a un líder indígena, es que el enemigo de la comunidad, el principal enemigo de la comunidad y de la comunalidad es el maestro, porque el maestro educa para el neoliberalismo y no para la comunalidad. Educa para que tengamos un iPhone, para que los niños tengan que emigrar a los Estados Unidos y buscar el sueño americano. ¿Quiénes están gobernando? ¿Quiénes nos siguen gobernando desde tu perspectiva? ¿Quiénes gobiernan el mundo? ¿Quiénes gobiernan América Latina? Ayer un tuitero, comentarista o comentócrata que se llama Pedro Ferrín se atrevió a decir que México ya estaba en el socialismo y que a ver cómo íbamos a salir. Y nosotros de broma le contestamos, ¿no? Pero vamos a suponer que tenemos un gobierno un poquito de izquierda. Pero ¿quiénes tienen el poder, Clarisa? ¿Quiénes dominan? ¿Quiénes controlan? Es muy curioso que menciones esto de los maestros educando para el neoliberalismo. Yo fui docente en comunidades indígenas de muy alta marginación durante 1 año y medio en el modelo de telebachillerato comunitario. Y finalmente lo que se propone es que puedan aprender inglés para que puedan hacer mejores competencias, porque toda la dinámica del modelo educativo que tenemos es un modelo para las competencias, no para representar, ni salvaguardar, ni obtener nada de los recursos propios de la comunidad. Efectivamente, el problema del acceso hacia todas las redes sociales, independientemente de que puedan ser un instrumento que puede ser tanto para el conocimiento como tanto para el dominio político, son las periferias, lo que está lejos de la democratización de la cultura, lo que está lejos de las posibilidades socioeconómicas, ¿no? Los más marginados en las comunidades, por lo menos desde mi experiencia, seguían accediendo a desear un aparato tecnológico que tuvieran mejor cámara, mejor resolución, y seguían aspirando a un campo de competencia que nos instalaría en el proceso de la globalización, ¿no? Y se educa para la globalización, se desea que no solo abandonen el origen, ¿no? Sino que no tengan un conocimiento profundo, porque no existe ningún modelo de competencia que pueda aspirar a salvaguardar los valores. Ahora, si los monopolios son capaces de dominar como instrumentos ideológicos
pues eso está muy en el marco de la competencia, ¿no? Finalmente uno preferiría ser un obrero, subcontratado, mal empleado, siempre y cuando tenga prestaciones, a trabajar su tierra, ¿no? Uno preferiría estar en el campo de la subcontratación porque tiene cierto acceso. Pero esta invasión del pensamiento neoliberal vino desde mucho antes de que se instalaran todos estos aparatos de reproducción ideológica y tecnológica. El marco que deseaba la competencia en el mundo era un marco que no estaba regulado desde quizás el porfiriato, ¿no? Porque fue cuando comenzaron a venir procesos tecnológicos de la inversión extranjera en una forma acrítica que modificó las costumbres de los pueblos. Ahora cada vez que alguien haga una legislación, una iniciativa de ley, algún proceso que pretenda modificar la cultura, debería de cuestionarse si para empezar psicológicamente los agentes están capacitados para poder aprender con H estas herramientas sin que modifiquen sus propios cursos culturales, ¿no? Aquí hablamos más de lo que es la tradición por sometimiento a la competencia en un mercado globalizado. Humberto, dime 3 libros que te hayan marcado en la vida. 3 libros que me hayan marcado en la vida. Hay una... Y haciendo referencia justamente a lo que estábamos platicando, yo me acuerdo que nos repetían anteriormente cuando entrábamos a la universidad que hiciéramos que analizáramos, que hiciéramos una reflexión referente a cómo estábamos nosotros frente a los aparatos de reproducción ideológica, ¿no? Hay un libro que se llama El Homo Videns, que es de Giovanni Sartori, que precisamente hace la reflexión sobre la apariencia de esta inteligencia del ser humano. Hay un libro también que con un tema más personal que ahorita está leyendo justamente mi hermana, que es Pedro Páramo. Me encanta la metáfora que puede llegar a ser referente a la muerte, referente a la misma vida, referente al amor, a cómo se pueden preservar algunos sentimientos a través de las mismas personas. Hay otro libro que era lo que comentábamos hace un rato de Memocracia, que es precisamente lo élite de lo que compartimos en redes sociales, de Delia Ricardes, y creo que son los libros que ahorita te podría decir referente al contexto actual en el que estoy viviendo. 3 libros que hayan marcado tu vida, Clarisa. La primera voy a sonar muy Peña Nieto, pero cuando era muy pequeña en mi casa no había libros, entonces lo único que teníamos era una Biblia de una editorial que tenía como pequeños dibujitos. Entonces yo recuerdo que cada noche leía como un fragmento, la comencé a leer a los 7 años y la terminé de leer a los 10. Incluso hasta la fecha sigue siendo un libro al que recurro, y específicamente en la Biblia. Cantares, que es una obra escrita por el rey Salomón, fue como algo que me pareció súper sublime, y era una traducción que quién sabe si haya sido muy buena, pero Cantares es como incluso una contradicción porque es un libro erótico adaptado en la Biblia canónica de los católicos. Entonces digamos que el primer libro que leí que me hizo tener un acercamiento con la lectura fue la Biblia. Concretamente ese libro es bellísimo. Bueno, el episodio de Cantares. Por cierto, hay una traducción de José Emilio Pacheco, una interpretación de Cantares de José Emilio Pacheco, que te la recomiendo, es bellísima. Sí, perdón. Me imagino, porque es un libro, o sea, además está inspirado como, se le adjudica a mi rey favorito, que es Salomón. Y qué siempre hermosa digo, eres, amada mía, palomas son tus sí, a través sí, de tu velo, sí, claro. Bellísimo, ¿no? Hace metáforas del trigo, de la miel, te instala, de la leche, ¿no? Lo más importante para el antiguo mundo mesopotámico, egipcio, y además que la Biblia tiene un montón de pueblos articulados, ¿no? Incluso se habla de que el Génesis se lo robaron a Gilgamesh, y bueno, anyway. Mi segundo libro fue, cuando terminé de leer la Biblia, mi mamá me compró El mundo de Sofía, de Justin Garden. Fue como muy, muy bello, y creo que fue lo que fue abriendo camino en mi vida hacia el concepto de la filosofía. Este me lo regaló como cuando tenía unos 11 años, 12 años, no, 11 años. Y bueno, eso es como del primer corte de mi vida.
En el segundo corte de mi vida creo que fue cuando entré en el mundo CEDART, y el mundo CEDART es así como todas las artes, todo el pensamiento, toda la transgresión y la disrupción. En ese entonces creo que fue gracias a la profesora Teresa Altamirano que conocí a Simone de Beauvoir y caí en conciencia de género. El libro que leí fue El segundo sexo, y para mí fue como lo que hizo como gran parte de lo que formó mi vida académica posterior. Y el tercer libro yo creo que fue en la universidad cuando leí pues El Capital de Marx, ¿no? Creo que incluso los neoliberalistas más radicales han pasado por El Capital, y yo de repente he dicho por ahí como carrilla, básicamente, que es muy curioso que a veces los socialistas ni siquiera, debiéndole tanto al marxismo, ni siquiera conocen muy bien la obra de Marx, ¿no? Pero bueno, creo que ese fue el tercer libro que también hizo como un corte histórico en mi vida. Bueno, muchos otros autores y pensadores, pero creo que esos son los que me dieron conciencia de clase, conciencia de género y conciencia de la espiritualidad en forma regresiva. Ya tenemos ahí 6 libros a los cuales nos han referido nuestros invitados. Sin embargo, en nuestra realidad, en la realidad mexicana, pues la realidad es muy cruel, muy terrible. En 1998 sucedió un episodio al cual quiero referirme para provocar una discusión al respecto. México y Cuba habían tenido una relación de mucha cercanía. México había sido siempre solidario con Cuba. Hubo algunos distanciamientos momentáneos, pero en 1998 hubo una primer crisis. Después vino la crisis con Fox, el famoso Come si te vas, pero a la que me quiero referir sucedió en diciembre del 98, y fue un encuentro que sucedió en La Habana, donde Fidel Castro hizo varias referencias a México. Habló durante 2 horas y 20 minutos, y fueron varias referencias. En alguna de ellas dijo que parecía que México se estaba juntando con los ricos, se estaba dejando a sus amigos pobres, pero en la que causó más ámpula y la referencia que mereció un extrañamiento del gobierno mexicano y el que se haya movido las relaciones México-Cuba, fue una intervención de Fidel Castro que dice lo siguiente: cuando se hace la prueba de historia a muchos niños mexicanos y se les pregunta quién fue el padre de la patria, varios no saben. Y es posible que muchos mexicanos no sepan quién fue, pero sepan quién es Mickey Mouse y todos los personajes que salen por televisión. ¿Qué opinión te merece esa crítica de Fidel Castro o ese señalamiento de Fidel Castro? Valga la pena señalar acá en este momento que posteriormente Fidel Castro nos dirigió una carta bellísima donde se disculpa con los niños mexicanos, con el pueblo de México, y a los niños mexicanos les pide perdón. Y dice: pido perdón a los niños de México si alguno se sintió ofendido con mis comentarios, etc. Una hermosa carta, pero ¿qué te dice esa declaración de Fidel acerca de nuestra realidad? ¿Tú crees que los niños mexicanos conozcan más a Mickey Mouse, a los personajes de Disney, que a los padres de la patria, a quienes forjaron la independencia, por ejemplo? Yo creo que... Madres y padres de la patria. Madres y padres de la patria. Madres y padres de la patria. Sí, a propósito del grito. Yo creo que sí, es una realidad lamentable, es una realidad también que debemos de... El niño y la niña se acerca o tiene acercamiento según el escenario, el contexto de casa, por ejemplo, según se lo permitan los papás o la mamá o quienes lo rodean en este caso. Por ejemplo, pasaba una cuestión muy, muy personal y muy compleja ahí. A mí platicaba con 2-3 amigos referente a cuando sube Verónica y habla sobre un tema duro, ¿no? Sobre un tema aquí en Oaxaca acerca de los feminicidios y 2-3 personas y escuchaba yo las pláticas también decir y criticar esa acción sin saber precisamente que era mi hermana, ¿no? Que me decían, es que es una niña que tiene 9 años, que tiene 10 años y que debería de estar ahorita viendo caricaturas y que debería estar hablando a lo mejor de princesas y que debería estar en la televisión o que debería estar leyendo otro tipo de contenidos y no hablando de esos temas, ¿no? Tan delicados o tan
tan complejos para su edad, ¿no? Y sí, en algún momento sí me llegaron como a mover incluso esos comentarios, porque yo decía incluso será cierto que la edad de 9, 10 años debería estar haciendo ese tipo de cuestión y no debería estar hablando de cosas que se los deberíamos dejar para otro tipo de edad. Platicaba con otro amigo y otro amigo me decía, no, creo que lo que hizo Verónica en su momento fue corresponder a una realidad, ¿no? A una realidad que se le permitió hablar en este momento y que de repente los papás o el mismo, o los hermanos, o los amigos, o quienes están a cargo del niño o de la niña, más que permitirlo, lo prohíben, ¿no? Y te orientan precisamente a construir escenarios fantásticos solamente, ¿no? Y a consumir cuestiones meramente fantásticas y a construir conocimientos o contenidos meramente que provienen de Disney, ¿no? Y eso te puede alejar de una realidad porque ves al niño o a la niña como sinónimo de un mundo fantástico. Más que responsabilidad de los niños, es obviamente responsabilidad meramente de quienes están frente a él. Pero ¿tú crees que los niños de México en estos momentos, en la era del internet, estén conociendo más a los personajes de Disney que a su propia historia? Lamentablemente sí. O sea, los niños ahorita te pueden hablar mejor de cualquier tipo de serie de Disney, pero te digo, esto va a corresponder mucho del escenario, del contexto, hay ¿no? excepciones, por supuesto, ¿no? Pero en general, ¿tú crees que esta es nuestra realidad? Sí, porque al final de cuentas los niños van replicando ciertas conductas que ya están, ¿no? Y cierta forma de, ¿no? Y los niños se vuelven al final de cuentas consumidores igual de lo que se consume o lo que se pueda llegar a consumir en la casa. Estamos viendo otro fenómeno en redes sociales y voy a usar un término muy fuerte, Clarisa. Perdón, no sé si sea inapropiado, pero lo voy a usar. Estamos queriendo o pretendiendo sensualizar a los niños incluso. Y estamos abriendo Instagrams y Facebooks para los niños donde los presentamos como sensuales y particularmente a las niñas, porque ese es el mundo que tenemos en mente y porque ese es el mundo que se nos antoja o el mundo al que aspiramos o al que deseamos, ¿no? En este hedonismo barato que circula en nuestros tiempos, estamos construyendo eso con la infancia. ¿Qué te dice eso? ¿Coincides en esa crítica? Sí, bueno, esto de la sexualización de la infancia está presente, creo que desde generaciones atrás, pero nunca había tenido un boom tal como que las niñas de 9 años, niños incluso de 8 años o menos, se maquillan en Instagram, se maquillan en distintas redes sociales, ¿no? En distintas plataformas, y parece que es algo agradable, ¿no? Parece que es algo deseable, y sobre todo el único problema que vemos de esto es que se normalizan ciertas conductas y en la medida que se masifica parece que algo comienza a ser válido. Curiosamente, por lo que me comentabas de lo que estás comentando de tu hermana, mi hermana es una niñata, ¿no? Ella tiene... Lo que hemos procurado en la casa es mantener su campo de inocencia como intacto lo más que hemos podido, de tal manera que ella no pueda tener quizás algunas discusiones que son más bien de la vida cruda. Y no sé cuántos padres están permitiendo y están aspirando a esta opción de tratar de mantenerles la incauta inocencia a la infancia, porque en efecto he visto niños mucho más pequeños que mi hermana que aman el reggaetón, ¿no? Que adoran ciertas canciones, ciertos influencers, porque estos ya están en otra generación, ¿no? La generación Z es una generación que tiene una adquisición muy banal de conocimientos, pero sobre todo lo preocupante y lo alarmante es en la medida que se reproducen masivamente ciertas conductas, se normalizan para la sociedad. Entonces, en lugar de generar una preparación mental para enfrentarse a una sexualidad, quizás con esta superdifusión de ciertos géneros, de ciertas prácticas, a lo que nos estamos acercando, pues es a aventar a las nuevas generaciones completamente desnudos y descarriados a prácticas que en realidad podrían ponerlos en riesgo, ¿no? Claro que es algo que me alarma.
Pero creo que también, pues como he insistido, ya que las redes sociales en general y los aparatos tecnológicos pueden ser aparatos de conocimiento, creo que va a depender mucho de la responsabilidad que se asuma dentro de los padres. Ahora, si los padres son personas que solo están preocupados en la banalidad, en adquirir nuevas experiencias de goce, como a ir al cine sin cuestionar, a llevarlos a un campo del hedonismo tal cual, pues obviamente las siguientes generaciones no van a tener herramientas epistemológicas, ni críticas, ni nada para poder contrarrestar esto. Quiero hacer un comentario, es que ayer fui a ver con mi hermanita la película de Dora la Exploradora, ¿no? Pensando que era una película infantil, y yo mientras estaba sucediendo esta experiencia, pues le decía, mira, para paptas no existe, ¿no? Existe paracas, ¿no? La cultura inca no hizo esto, ¿no? Pero esto es en la medida que existe una persona que puede cuestionar los discursos que se están vendiendo desde la hegemonía, ¿no? Y esto es en la medida en que existe una responsabilidad también como padres, como familiares cercanos. La televisión, ¿no? el cine, tú propones que la televisión y el cine lo podamos ver con ojos críticos y dialogando, es decir... Si tienes las herramientas para debiéramos, empezar, ¿no? Sí, tú propones que esa es la responsabilidad que debemos de asumir. O sea, vamos a ver Coco con nuestro hijo, o con nuestro sobrino, o con nuestro nieto, y hay que dialogar acerca de Coco. Claro, o sea, porque la película esta de Coco, yo le digo a mi hermanita, yo creo que va a ser insuperable. La nueva que viene va a ser muy difícil que alcance todos esos niveles porque tenía alebrijes, ¿no? Aquí tenemos alebrijes, sabemos lo importante que son en nuestra cultura y tienes que explicarle de dónde viene, de dónde proviene, pero a veces parece que por las nuevas generaciones es mucho más fácil dejar a los niños como que ellos elijan sus propios contenidos visuales y audiovisuales y entonces pues los dejas así, ¿no? Para que no te molesten una hora le das un iPhone, ¿no? Para que estén jugando. Para que no te molesten una hora, pues que pongan el YouTube, ¿no? Para que no te molesten una hora, pues que vean lo que quieran y nunca te sientas con ellos para decirle qué es lo que tienen. Y el YouTube o el Spotify son otro fenómeno de redes sociales que nos acostumbran a la prisa. Nos acostumbran a escuchar y nos dan placeres muy ágiles, muy breves. Y nos acostumbramos a que todo es muy rápido. Y cuando vamos a analizar, ya se nos complican las cosas en la cabeza, ¿no? O sea, YouTube tiene a nuestro alcance, nos pone a nuestro alcance centenares, miles de canciones, y Spotify de la misma manera. Y nos acostumbramos que ahí está el placer, instantáneo, momentáneo, y el placer es de 3 minutos. El placer es muy breve. Y cuando vamos a procesar una película de 2 o 3 horas, pues ya nos cuesta un poquito de trabajo porque nos interesa lo fugaz, ¿no? Pero bueno, nos faltan 10 minutos, quisiera volver al tema central, las redes sociales. Recordando una frase de Salvador Allende en la Universidad de Guadalajara. Salvador Allende, por cierto, acaba de pasar el 11 de septiembre, donde fue asesinado en la Moneda por la dictadura de Augusto Pinochet, un presidente chileno. Fue asesinado, un presidente democráticamente electo, fue asesinado en el Palacio de la Moneda en Chile, mediante un golpe de Estado con el apoyo de los Estados Unidos. En una ocasión vino Salvador Allende a México, dio un discurso en la Universidad de Guadalajara, que es el auditorio que ahora lleva su nombre, y pronunció una frase que impactó mucho a mi generación. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, afirmó Salvador Allende. Y en algún momento, cuando yo era joven, platicaba con un amigo norteamericano y bromeaba, y se la acomodé en inglés y le decía: to be young and not to be radical is a fucking contradiction. Bromeaba con él. Y se sorprendió, ¿no?, de la frase, porque no la conocía, por supuesto. Era un gringo que venía de visita aquí. Pregunto ahora: to be young and no to be influencer is a bullshit? O sea, ser joven y no ser influencer es una chingadera, es una mierda.
Para los jóvenes, ¿les preocupa ser influencers? Es algo que no sirve para los jóvenes vivir si no eres influencer, si no tienes redes sociales, si no actúas en Facebook, si no actúas en Instagram, si no estás en Twitter. ¿Cómo lo ves, Humberto? Nosotros, bueno, ser joven, sí, es una cuestión que incluso en las pláticas, ¿no? Creo que es una cuestión incluso de rezago, de aislamiento, el hecho de no conoces esta aplicación, no tienes esta red social. ¡Ay, qué naco! Ah, exactamente. O no sabes usarla, o hasta cuándo abrimos una red social por utilidad meramente, ¿no? ¿Por qué? O cuál es el objetivo meramente de la interacción, de abrir una cuenta, de estar en esa red social, de querer meterse, de querer empujar, ¿no? O no seguir a tal persona, ¿no? Ahorita a lo mejor las conversaciones es, ya no conoces a este autor, a esta persona, y es más agresivo aún, no sigues a esta persona, o no has escuchado hablar de esta persona, no has escuchado hablar de este influencer, ¿no? O no has escuchado, o no leíste lo que publicó tal persona. O es como una cuestión incluso de rezago que puede llegar a ser señalado el hecho de no estar metido en una red social o de no estar informado referente a estas noticias que se pueden estar compartiendo o no estar metiéndose en las discusiones dentro de las redes sociales. ¿A ti te gustaría ser influencer? La verdad, sí, porque depende de lo que queramos mover en conciencia, ¿no? Creo que el problema más bien es que las personas que están gestionando contenidos son personas que no tienen contenidos estructurales ni mentales. O sea, el problema no es que podamos ser parte de una movilización social, sino cuánta conciencia hay en esa movilización social. Yo quisiera tener un impacto tanto en las letras como quizás en mis otras prácticas, porque lo que me interesaría pues sería cuestionar un montón de estrategias sociales y tomar responsabilidad de ellas. Insisto, ¿no? El problema no son las redes sociales. Yo en YouTube veo películas completas, ¿no? Películas que no puedo acceder a ellas en una forma simple. Yo ocupo, o sea, incluso en la actualidad creo que es muy difícil vivir sin Facebook. Conozco personas que son muy recalcitrantes a estas estrategias, pero incluso puedo comunicarme con mis abuelas, con mis tías, con gente muy lejana y compartir contenido que me parece contenido importante. Insisto, para mí el problema no es para nada que existan estos dispositivos. El problema en realidad es que no tengamos conciencia para usarlos, ni responsabilidad, ni ética, porque la estética es lo que permanece en todas estas sensaciones de gozo y de disfrute. Pero incluso sobre la estética necesitamos una perspectiva ética, necesitamos una perspectiva política, necesitamos una perspectiva solidaria. Hay personas que incluso se suman de verdad a proyectos y tratamientos que tienen que ver con una retribución social a partir de esas estrategias. Y yo creo que sí es una posibilidad abierta hacia generar nuevas revoluciones. El problema es que debemos de tomar conciencia de la clase de revoluciones a las que queremos aspirar. Actualmente las principales causas están a debate en redes sociales. El feminismo es una de ellas. Hace unos días hubo un acontecimiento en la Ciudad de México, una marcha de feministas. La marcha del glitter rosa. La marcha del glitter rosa, y se volvió todo un fenómeno en redes. Pero las redes no están paralizando a la sociedad, o la están movilizando, Humberto. Las redes están generando falsos movimientos sociales, o están sacando a la gente a la calle a reclamar sus derechos. ¿Tú cómo la ves? Las redes están propiciando la discusión de escritorio, los movimientos sociales detrás de un teléfono de celular, las opiniones incluso anónimas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estábamos viendo referente al tema que platicábamos también hace un rato en la mañana sobre el aborto, ¿no? Cómo hay campañas que están en contra de esta aprobación, pero están a través de las redes sociales, y yo no voy y ya no platico con quienes van a o ya no me siento, ya no pido una reunión, o ya no me planto en el Congreso del Estado para tratar de entablar y tratar de empaparme referente a este tema, sino saco una campaña con un hashtag pro vida, con un hashtag defendamos a la vida a través de las redes sociales, con cuentas que no son que
que no puedes verificar ni siquiera la autenticidad o la personalidad de quién está detrás de, ¿no? Las agresiones se vuelven así, se vuelven incluso las relaciones un poco, mucho más violentas, pero todo se da a través del celular o a través de un escritorio. Es común subirse incluso a apoyar a un movimiento social desde compartir, o sea, las personas pueden sentirse parte de un movimiento como el feminista, como estas marchas, compartiendo una publicación, ¿no? Esas como las aportaciones que hoy en día también reciben los movimientos sociales, el hecho de compartir una publicación, el hecho de comentar una publicación, el hecho de defender cierta idea a través de un simple comentario o a través de un comentario únicamente, ¿no? No a través de meterse o irse de lleno con una participación incluso más activa. ¿Cómo ves tú este fenómeno? Específicamente el del tema del feminismo creo que es un espectro muy amplio que no podríamos agotarlo. En general yo creo que las mujeres están haciendo revolución y es una revolución solidaria de tal manera que hemos comenzado a ser generadoras de productos, de estrategias, de discusión, de agregarnos masivamente solo por ser feministas. Algunas pueden incluso que no sean tan radicales, pero se asumen como feministas. Y si esta es una religión, igual parte de un dogma y a lo mejor a veces es un tanto irreflexiva, creo que es la mejor de las disposiciones que se han hecho a partir de este nuevo estallar de conciencia. Porque de sumarte a escuchar música que te enajene, de sumarte a estrategias de control y exclusión y dominación, bueno, súmate al feminismo, por mí perfecto. ¿Tú no bailas reggaetón? No. ¿Y qué te dice el hecho de que en la movilización reciente que hubo en Puerto Rico, sí, los reggaetoneros hayan estado al frente y se haya bailado reggaetón en la protesta? Yo conozco a feministas, yo particularmente no, porque la verdad es que la carga misógina de las letras me perturba muchísimo. Pero yo conozco a feministas muy empoderadas que están haciendo un nuevo debate porque, como te digo, aquí no existen los receptores pasivos. Debes Todos escuchar a somos Miss activos. Bolivia, te recomiendo a Miss Bolivia. Me han dicho que hay muy buen reggaetón hecho de mujeres para mujeres. La verdad, yo tengo como mis propias cuestiones estéticas de gusto sobre lo que es la música, Sí, pero bueno, eso es algo muy personal. En general, yo conozco a muchas feministas que se están empoderando, que se están reapropiando de las letras, que están haciendo un aparato crítico a partir del reggaetón sobre las estrategias de dominación sobre su propio cuerpo. Y eso me parece sumamente válido. Un poco lo que no advertía Habermas cuando hablaba de la industria cultural de masas y que precisamente todos los aparatos del arte y de la cultura estaban hechos para dominarnos a partir de vendernos ciertas letras, lo que no estaba advirtiendo Habermas era que en efecto, y la escuela de Frankfurt en general, que en efecto nosotros no somos receptores pasivos. Nosotros tenemos la canción esta, que es un ejemplo como muy brillante de Gloria Trevi, la de "Y me solté el cabello". Esta es, sí, creo que la ubican la mayoría. Esta canción no estaba hecha para que fuera el estandarte del orgullo gay. Y sin embargo, los receptores se reapropiaron de las letras, hicieron un propio contenido y fueron, no sé si críticos o acríticos, pero hicieron de su estandarte algo que no estaba hecho con esa intención e intencionalidad. Entonces creo que en efecto, independientemente de que si las declaraciones hechas a Ricky Martin o que si se puede derrocar un sistema con reggaetón o no, eso no sé qué tan verídico sea, pero creo que en efecto cualquier dinámica de la cultura no nos deja nunca como espectadores vacíos. Más bien siempre nos estamos reapropiando de estas estrategias y nos llevamos a tener una opinión crítica y que ahora además, parcial o imparcial, está puesta en los medios. Se ha concluido el tiempo. Define Instagram en 2 palabras. 2 palabras: vanidad, apariencias. Facebook. Facebook, interacción y cercanía. Twitter. Mensajes y posiciones. WhatsApp. Cercanía, inmediatez. Clarisa. No me hagas eso, por favor. WhatsApp. No sé, en realidad no soy una mujer de muy pocas palabras ni que le vaya muy bien concretando. Sin rollo, por favor, Clarisa. WhatsApp.
Familia, cercanía. Twitter. Posicionamiento, reivindicación. Instagram. Especulación, proyección. Facebook. Necesidad, totalidad. Tinder. No sé. Citas rápidas. Muchas gracias a todos quienes nos siguieron.